¿Qué tal? En este video vamos a mostrar cómo obtener la respuesta en frecuencia de un circuito eléctrico utilizando el software TopSpice. Para esto, una vez que ya entramos a la aplicación, elegimos la opción esquemática para capturar nuestro circuito y después pulsamos el botón Nuevo circuito. Aquí vamos a anotar el nombre del archivo en el cual se va a guardar el diagrama del circuito. Una vez que ya entramos al editor de los diagramas, vamos a capturar un circuito RC en serie. Vamos a agregar sus componentes. Para que TopSpice pueda realizar el análisis del circuito, se requiere especificar un nodo de tierra. Ya lo agregamos y ahora vamos a interconectar los elementos. Asignamos valores a cada uno de los elementos. Para el resistor, un valor de 150 ohms. Para el capacitor, un valor de 1 microfaradio. Estos dos valores van a hacer que la frecuencia de corte del circuito sea de 1 kHz aproximadamente, como vamos a mostrar más adelante. Para la fuente de voltaje, vamos a especificar que es una de corriente alterna con una magnitud de 1 y un ángulo de desfasamiento de 0 grados. Vamos a mostrar los números de nodos que asignó TopSpice al circuito. Y aquí podemos observar que el voltaje del nodo 2 define el voltaje del capacitor y la diferencia de los voltajes de nodo 1 y 2 define el voltaje en el resistor. Vamos a preparar la simulación. Elegimos el barrido en corriente alterna y aparece esta ventana. En tipo de barrido elegimos décadas. Significa en este caso que la escala que se va a utilizar para el eje de las abscisas, en este caso el eje de la frecuencia, va a ser logarítmica y vamos a asignar un valor de 100 puntos de resolución por década. Para el caso de la frecuencia inicial, vamos a elegir un valor inicial de 10 Hz. Una década es un intervalo de frecuencia cuyo valor final es 10 veces el valor inicial. Entonces, si elegimos un valor de 10 Hz y queremos una década de barrido, entonces tendríamos que abarcar hasta 100 Hz. Si queremos 2 décadas, tendríamos que abarcar hasta 1000 Hz o 1 kHz, que podemos escribirlo como un K. En este caso vamos a elegir una frecuencia límite de 1 MHz para abarcar 5 décadas. Damos OK. OK aquí y vamos a correr la simulación. Aquí aparece la lista de variables que TopSpice, para las cuales ya calculó sus valores, y vamos a elegir el voltaje en el nodo 2. Lo vamos a mostrar en una sola gráfica. Lo vamos a agregar. Y aquí vamos a elegir esta casilla para que aparezca el voltaje en valores de decibeles. ¿Esto qué significa? Que TopSpice va a obtener el valor de la magnitud del voltaje en el nodo 2, va a obtener después el logaritmo en base 10 de ese valor y después lo multiplica por 20. De esa manera lo convierte a decibeles. Entonces pulsamos OK. También vamos a mostrar el ángulo de fase para el nodo 2. Elegimos entonces ángulo de fase y pulsamos después OK. Aquí ya estamos visualizando la respuesta en frecuencia del circuito para el voltaje de nodo 2. Ahora vamos a mostrar un cursor que nos permita identificar la frecuencia de corte. Primero vamos a seleccionar
shape para definir la forma que queremos utilizar para el cursor. Vamos a utilizar una barra vertical, una línea vertical para ambos casos. Y después mostramos el cursor. Aquí en esta ventana aparece el valor de frecuencia que se está señalando por el cursor y el valor de la magnitud del voltaje en el nodo 2. También podemos visualizar el ángulo de fase. Para eso entonces nos vamos a cursor y después oprimimos Next Trace. Aquí aparece el ángulo correspondiente. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a ubicar la frecuencia de corte. Para este circuito, en la frecuencia de corte, la magnitud cae por debajo de 3 decibeles. Entonces, vamos a ubicarla. Aproximadamente sería este. Es un poco menos de 3 decibeles. Y a esta frecuencia, que es aproximadamente 1.0771, podemos considerarla como la frecuencia de corte. Ahora vamos a visualizar el ángulo de fase. Y efectivamente vemos que es un poco menos de menos 45 grados. Vamos a agregar ahora la respuesta en frecuencia del voltaje en el resistor. Nos vamos a la opción trazos. Y aquí vamos a expresar la diferencia de los voltajes de los nodos 1 y 2 para encontrar el voltaje en el resistor. Vamos a agregarlo en una nueva gráfica que también exprese la magnitud en decibeles. Y el ángulo de fase. Y los mostramos en pantalla. Aquí se muestra ya la respuesta en frecuencia del voltaje en el resistor. Vamos a cambiarle de color. Y vamos a mostrar nuevamente el cursor que ya teníamos. Pero ahora vamos a mostrar en pantalla los valores de la magnitud y el ángulo de fase para la respuesta en frecuencia del voltaje en el resistor. Aquí ya está el valor en decibeles, que como vemos es aproximadamente menos 3 decibeles para la magnitud del voltaje en el resistor. Y el ángulo de fase, que es de aproximadamente 45 grados positivo. Y bueno, pues ahora comparando estas dos gráficas podemos observar lo siguiente. Para el caso del voltaje en el resistor, acomodar aquí, okay. Para el caso del voltaje en el resistor, pues podemos observar que para voltajes de entrada con frecuencias menores a la de corte, el voltaje a la salida exhibe una mínima o prácticamente nula atenuación con respecto al voltaje de entrada, mientras que para voltajes con frecuencias mayores a la de corte, la atenuación es mayor, siendo aproximadamente de menos 20 decibeles por década. Esto significa una disminución del 10% en la magnitud del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada por cada década de frecuencia a partir de la frecuencia de corte. Mientras que para el voltaje en el resistor, pues para voltajes de entrada con frecuencias menores a la de corte, el voltaje de salida exhibe una atenuación de menos 20 decibeles por década. Esto es una disminución del 10% en la magnitud del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada por cada década de frecuencia menor a la de corte. Mientras que para voltajes con frecuencias mayores a la de corte, la atenuación es mínima o prácticamente nula. Para el caso del ángulo de fase, para el voltaje en el capacitor, el ángulo es negativo, mientras que para el voltaje en el resistor el ángulo es positivo.
Y bueno, eso sería todo para este video. Gracias por su atención.